Posguerra, Memorias y reconfiguración del Estado 1992-2000. Entre 1992 y el año 2000, El Salvador atravesó uno de los procesos políticos más intensos de su historia reciente. La firma de los acuerdos de paz puso fin a un conflicto armado de 12 años que dejó más de 75,000 personas asesinadas, 8,000 desaparecidas y miles de comunidades desplazadas. Pero la posguerra no significó simplemente el regreso a la normalidad, fue más bien una reconfiguración del Estado, de las instituciones, de las memorias colectivas y del modelo económico dominante. En este video analizaremos críticamente este periodo, incorporando datos duros y una lectura decolonial que nos permita comprender cómo se reconstruyó y cómo se disputó el país después de la guerra. Tras los acuerdos de paz, el Estado salvadoreño impulsó reformas profundas. La Fuerza Armada se redujo de cerca de 63,000 efectivos en los años 80 a unos 28,000 a mediados de los 90. Se creó la Policía Nacional Civil con una composición inicial del 20% de excombatientes del FMLN, 20% militares depurados y 60% civiles. Más de 100 oficiales fueron separados por violaciones a derechos humanos y se reorganizaron el Tribunal Supremo Electoral, el sistema judicial y se fortaleció la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Sin embargo, aunque estas reformas prometían democratización, debemos preguntarnos qué tipo de democracia se construyó. La transición fue guiada por organismos internacionales como la ONU, el Banco Mundial y el BID, que promovieron un concepto de gobernabilidad centrado en la estabilidad macroeconómica. La participación ciudadana quedó relegada, la desigualdad estructural no se tocó, la élite económica mantuvo el control de los principales resortes del poder. Así, la transición fue más un reacomodo de élites que una transformación profunda del Estado. En los años de posguerra, El Salvador se convirtió en un país profundamente transnacional. La población salvadoreña en Estados Unidos pasó de 465,000 en 1992 a más de 800,000 personas en 2000. Según el US Census, este aumento acelerado se explica por la falta de empleo y por el avance del modelo neoliberal. Para 1999, las remesas sumaban 1.970 millones, equivalente al 16% del PIB. En la práctica, las remesas se transformaron en la principal política social del país, sustituyendo al Estado en la provisión de bienestar. Pero esta migración masiva generó profundas recomposiciones familiares. Se estima que a fines de los 90, 1 de 4 hogares tenía al menos un miembro viviendo en el extranjero. Más de 200,000 niños y niñas crecieron separados de padre o madre. La economía dependía del sacrificio emocional y físico de la diáspora salvadoreña. La narrativa oficial exaltó el esfuerzo individual, pero ocultó que la migración era consecuencia de un modelo incapaz de ofrecer oportunidades dignas en territorio nacional. La Comisión de la Verdad registraba en 1993 algunos hechos contundentes. 85% de las violaciones a derechos humanos fueron cometidas por el Estado y grupos paramilitares, 5% por el FMLN y el resto no pudo atribuirse. Entre los casos más emblemáticos estuvieron la masacre del Mozote, con 986 víctimas identificadas, entre ellas 553 niñas y niños, y el asesinato de los sacerdotes jesuitas y sus colaboradoras. No obstante, el mismo año se aprobó la Ley de Amnistía General. Durante 23 años bloqueó cualquier posibilidad de justicia. Ese pacto de silencio redefinió la posguerra. Se promovió una cultura de paz, sin verdad y sin reparación. No se creó un programa nacional de reparación para víctimas, no hubo política pública de atención psicosocial, no se abrió un archivo militar completo y gran parte de la memoria quedó en manos de organizaciones civiles como Tutela Legal,
liduca y comunidades que se negaron a olvidar. Desde una perspectiva decolonial, la posguerra privilegió una memoria oficial que celebraba la estabilidad democrática, pero silenciaba las causas estructurales del conflicto: desigualdad, racismo, concentración de tierra y represión histórica. La década de los 90 fue también el laboratorio del neoliberalismo en El Salvador. En 1991 se privatizaron los bancos estatales. 1993 al 98 se privatizó Antel por 275 millones. 1998 se privatizó el sistema de pensiones. Las AFP comenzaron a administrar cotizaciones equivalentes al 13% del salario. Se redujeron aranceles hasta niveles promedio de 7% y se avanzó hacia la dolarización que terminaría aprobándose en 2001. Pero, ¿qué efectos sostuvo este modelo? La pobreza, que era del 48% en 1991, apenas se redujo al 44% en 2000, según la CEPAL. El salario mínimo urbano pasó de 3.13 diarios en 1992 a 4.11 diarios en 2000, mientras que la canasta básica urbana costaba 136 mensuales, es decir, los ingresos no alcanzaban para vivir. Paralelamente, el país experimentó un aumento acelerado de violencia. En 1995, El Salvador registró 142 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las tasas más altas del mundo. La población penitenciaria se duplicó de 5.000 internos en 1990 a 12.000 en 2000. Y el presupuesto en seguridad creció más de 40% en 1995 y 2000. El discurso oficial criminalizó la pobreza y a la juventud, mientras la modernización se medía por consumo, privatización y estabilidad macroeconómica. Finalmente, la posguerra abrió una batalla por el control de la memoria. El Estado promovió una narrativa triunfalista: la paz como éxito técnico, la estabilidad como modernización y el mercado como motor de desarrollo. Sin embargo, las comunidades, víctimas, excombatientes y movimientos sociales construyeron contranarrativas que exigían la verdad, la justicia y el reconocimiento de las desigualdades estructurales que la guerra dejó intactas. Según el IDUCA, entre 1992 y 1999 se presentaron más de 2.500 nuevas denuncias de violaciones a derechos humanos no investigadas. Esto evidencia que la posguerra no cerró el conflicto, simplemente lo transformó en nuevas formas de exclusión, violencia social y desigualdad económica. La disputa por el sentido del pasado continúa abierta. La historia reciente no es un capítulo cerrado, es un terreno de lucha simbólica donde recordar se vuelve un acto político. Comprender la posguerra salvadoreña desde una mirada crítica y decolonial nos permite desmontar los mitos de la transición. Nos recuerda que la paz no es solo ausencia de guerra, sino presencia de justicia, igualdad y memoria viva. Y también nos invita a pensar un futuro que no repita las exclusiones heredadas del siglo XX.